Ok. Me indican, por favor, si logran ver la diapositiva que les estoy compartiendo. A mí no me sale. No, profe. Ah, bueno, ya salimos. Vamos a ver de nuevo. ¿Ahora? Sí, ya. Sí, ahora Ok. sí. Muchas gracias, muy amables. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos el día de hoy a la tutoría número 2 de lenguaje y realidad social de este segundo cuatrimestre. Recordarles, pues, que en esta tutoría voy a estar a cargo. Mi nombre es Wendy Edith Prado Rodríguez, quien es la encargada, pues, de impartir esta tutoría y también, pues, de revisar y de contestar las dudas a quienes pertenezcan a mi entorno en Estudia U. Y a quienes, pues, no comparten el mismo entorno y no soy la profesora encargada, pues, darle la bienvenida también. Muy bien, antes de iniciar, quería hacerles pues un repasito, un recordatorio de cómo van las evaluaciones hasta el momento. Recordarles que esta es la asignatura con el código 00061, que se gana con un mínimo de 7, que es como decir un 70 como promedio final, ¿ok? Muy importante. Vamos a tener 3 instrumentos de evaluación. Ya ustedes hicieron entrega del primer proyecto, el número 1, que tenía un valor de 3.5. Y ahí evaluábamos el capítulo 1. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Ok. Bueno, entonces, en este proyecto 1, que ya les evaluamos el capítulo 1, ya ustedes habían hecho la entrega, ya tuvieron la experiencia de cómo es que se libera el instrumento, cómo es que ustedes pueden descargarlo, em, y todos estos espacios también para aclarar dudas, tanto como el foro como el chat, para que ustedes puedan, pues, avanzar con sus trabajos. Esto ustedes lo presentaron en este margen del 21 al 25 de junio. Recuerden que nosotros los tutores contamos con 15 días para revisar los proyectos, entonces pues ahí se les va a estar comunicando cuando se les libere, ¿verdad? Para que pues estén al tanto de su calificación. Luego, ahora viene el proyecto número 2. Este tiene un valor de 3 puntos. Y aquí se les va a evaluar nada más el capítulo 2. ¿Cuándo es que van a tener chance de hacer entrega? Del 12 al 16 de julio, ¿ok? Y muy importante. Luego van a tener el último trabajo, que es el proyecto número 3, que tiene un valor de 3.5, y ahí sí se evalúan 2 capítulos, el 3 y el 4. Y eso ustedes van a tener chance del 19 al 22 de agosto, entregan, y pues se termina el cuatrimestre, ¿ok? Recordarles que no hay reposición de esta asignatura, ¿ok? Si ustedes tuvieran alguna situación especial, comuníquenla de inmediato. No se esperen al último día para decir, profesora, vieras que tuve un problema con el internet anoche, la computadora le dio por actualizarse y no me dejó enviar nada, porque precisamente para eso ustedes tienen varios días eh, pues de tiempo para que hagan la entrega. Entonces, ustedes presentar alguna situación especial, no se esperen al último momento, comuníquenlo de inmediato y de esta manera pues uno le puede dar el apoyo necesario. Pero por el momento, visto que han tenido una entrega pues bastante efectiva de los proyectos, entonces pues a este grupo pues al que está conmigo pues felicitar, en verdad que muy bien. También recuerden que cuando vayan a subir el proyecto, revisen bien que estén subiendo el que es el que tiene que ser. Porque también me ha pasado ya en otras ocasiones que me suben un trabajo de otra asignatura o lo que me subieron iba en blanco, en fin. Entonces, para que tengan esa cautela. Vean, muy importante, la atención al foro, nada más para recordarles, yo la atiendo de forma asincrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que yo solamente voy a atender el foro y los correos los lunes, los miércoles y los viernes en el espacio de 4 a 6 de la tarde. Pues ustedes hacen alguna consultita en una hora que no sea esta, pues van a tener que esperarse hasta que sea este horario para que yo pueda pues atenderle las dudas. Luego, nosotros como cátedra ofrecemos el servicio de atención del chat.
Esto es como si ustedes, como si yo me conectara al WhatsApp y ustedes me estuvieran escribiendo, así, tal cual, nada más que por medio de la plataforma Estudiao. Y este chat se habilita únicamente durante los días de entrega de instrumentos. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, para el proyecto 1 ya ustedes tuvieron este espacio de chat, pero anoten este espacio de chat que es para el proyecto 2, que va a ser el martes 12 de julio y el jueves 14 de julio de 4 a 5 de la tarde. Nada más es una hora. Entonces aprovechen este espacio, lleguen con las dudas puntuales, ¿verdad? Lleguen con la materia bien leída, lleguen con el instrumento de evaluación bien leído, con las instrucciones, que ustedes demuestren que definitivamente han estado estudiando, leyendo, que saben de qué se trata lo que van a preguntar, pero que tal vez hay algo que no les queda un poquito claro. El chat no es para que yo les dé respuestas de las preguntas del proyecto número 2, sino es más que todo para orientarlos a ustedes en cuanto a alguna cuestión que se les complica un poquito, ¿verdad? Luego también vamos a tener el espacio de chat para el proyecto 3, que ese sí va a ser viernes 19 de agosto y lunes 22 de agosto de 4 a 5 de la tarde. Las tutorías van a ser sincrónicas como la que están pues ustedes recibiendo el día de hoy, que tiene un horario de 2 a 4 de la tarde. En este caso pues la tutoría 1 ya pasó y ahí evaluamos el capítulo 1. El día de hoy, que es la tutoría 2, del sábado 9 de julio, tendremos este capítulo número 2. La tutoría 3 va a ser el sábado 30 de julio y vamos a abordar el capítulo 3. Y la tutoría 4, que va a ser del sábado 13 de agosto, capítulo 4. Ok, entonces, para que lo tomen en cuenta, estén pendientes. Y ya que han hecho el esfuerzo por matricular esta asignatura, pues que brindan los frutos necesarios para que ustedes logren con éxito aprobar la asignatura. Muy bien. Nada más para recordarles, consideraciones generales, tener siempre presente la orientación académica. Recuerden que ahí vienen el cronograma con cómo va a ir desarrollándose semana a semana. Todo lo que ustedes tienen que ir haciendo, leyendo, pendientes de cuándo se liberan instrumentos, en fin. Luego también que estén pendientes de la plataforma Estudiao y que si ustedes presentaran algún inconveniente de acceso, pues ustedes saben, anoten este número, que es el número del PAL, es el 2234-3236 con la extensión 3545 o bien 3546. Eso también viene en los anexos de las orientaciones, indicaciones que son para que ustedes puedan ingresar al campus virtual. Pero en caso de que presentara alguna falla, ustedes llaman inmediatamente ese número y lo reportan. Bueno, recordarles, nunca está de más, que revisen, que lean todo el material, tanto de la antología como la unidad, en fin, recursos audiovisuales. Vean que ustedes cuentan, pues no solamente con las tutorías, sino también cuentan con videoconferencias, que son grabaciones para que refuercen la materia. Esto viene bien estipulado en la orientación académica y también que ustedes cuando ingresen a alguna tutoría, pues ya tengan un refrescamiento de la materia, ya sepan de qué se trata. Ahora, deber de ustedes, por supuesto, es ingresar al entorno Estudiau unas 3 veces a la semana, revisar el foro de dudas, revisar cuándo es que corresponde el chat y si tienen alguna duda, pues aprovechen ese recurso, ¿ok? Ya que la universidad estatal a distancia, pues les brinda a ustedes ese acercamiento mediante la virtualidad y especialmente con estos recursos tecnológicos, pues sáquenles el máximo provecho. Luego, revisen siempre todas las pestañas, ya que ustedes han tenido la oportunidad de ingresar al campus Estudiau, se van a dar cuenta que siempre tenemos pues distintas pestañas en donde se habilitan digamos, las fechas de las tutorías, los enlaces, las grabaciones, el proyecto 1, en fin. Eso para que ustedes siempre estén pues familiarizándose con la plataforma y también pues que todo instrumento que ustedes envíen puedan subirlo en formato PDF y por favor bien identificado y no solamente con el nombre de ustedes, ¿verdad? Sino que por favor verifiquen que ese PDF sí se pueda abrir. Ustedes para garantizarse eso, no sé, se lo envían a alguien más y le dicen, por favor, revise si usted puede abrir este PDF.
porque me ha pasado que me envían PDFs que por alguna razón no se abren bajo ningún formato, nada. Entonces, eso pues perjudica al estudiante y lastimosamente pues pierde los puntos porque un PDF que no se puede abrir en ningún navegador, con ningún programa, pues ¿cómo hace uno para calificar ese tipo de trabajo? Definitivamente no se va a poder. Luego, recuerden que si no presentan algún instrumento, esto implica automáticamente la pérdida de la asignatura, dada el sistema de evaluación que tiene. Y recordarles esta cuestión del fraude académico, que es muy importante pues tenerlo muy presente, que si yo tomo material ajeno, lo presento como propio, si yo hago transcripción literal de textos, de alguna información, y eso se detecta, pues se incurre en lo que se denomina plagio o fraude académico y equivale a la invalida del instrumento y también pues conlleva sanciones académicas. Entonces nunca está de más tener esas cositas presentes. Recordarles que ustedes tienen dudas, a alguien se le activó el micrófono, entonces ahí para que lo tomen en cuenta. Recuerden que lo que son dudas o consultas, ustedes lo que tienen que hacer es que pues presenten esta información que tenga nombre completo, cédula, centro universitario, grupo, número de entorno, nombre de la asignatura, código, ¿verdad? Y fecha. Esto son normas de etiqueta, es decir, son formas en las cuales ustedes pueden plantear una duda en el foro y uno les puede dar el seguimiento, no es lo mismo que me digan duda. Y simplemente es que no entiendo si era esto o lo otro, ¿qué es lo que tengo que contestar? Pero entonces ustedes plantean bien su pregunta, ponen sus datos, es más sencillo poder a ustedes pues darles el seguimiento, ¿ok? Ahora, vean ustedes que hago énfasis, a ustedes se les ha ido contestando los mensajes, aunque no han presentado esta información, porque pues es la primera vez y demás, pero ya creo que es importante que lo tomen en cuenta, porque de lo contrario las dudas difícilmente se les va a estar contestando si no carecen de si carecen de esta información, ¿ok? Entonces, la encargada de la cátedra es doña Ana Cristina, pero ella no responde dudas de la materia, ella simplemente atiende resultados de apelaciones en subsidio, alguna omisión, algún registro que tenga que ver con el historial de notas, ¿verdad? En registro académico, pero cualquier duda que ustedes tengan directamente y de la materia, la consultan con mi persona. Ahora, em, sobre el aviso de las redes sociales, quiero destacar esto, porque se hacen grupos de WhatsApp, se hacen grupos en redes sociales con respecto a alguna asignatura y lamentablemente da para muchos inconvenientes en la comunicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues no son recursos o instancias oficiales, no son avaladas por la cátedra. Muchas veces se malinforma, muchas veces se da pues información falsa, también incluso a veces se comparten respuestas y terminan siendo pues penalizados con plagio, ¿verdad? Y es que de pronto van respondiendo en un grupo, no sé, las respuestas del proyecto y eso después se va a ver visibilizado a la hora de calificar y lamentablemente pues perjudica a las personas estudiantes que están pues en el curso. Entonces, simplemente para evitar este tipo pues, de malos entendidos y también de penalizaciones que sinceramente ustedes pues se exponen y no tiene pues mucho sentido que se vean así de perjudicados. ¿Ok? Bueno, hasta el momento ¿tienen alguna duda? No, porque todo bien, gracias, más bien por la información. Ok, bueno, con mucho gusto. Gracias. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos con el capítulo número 2, que se llama Organización y Pensamiento Social. Mi intención es que en este ratito ustedes puedan ir comprendiendo más a fondo en qué consiste esta unidad y puedan aplicar toda la parte teórica, puedan reforzar lo que han leído, ampliar la comprensión de los contenidos y de esta manera pues se les facilite también el desarrollo del proyecto número 2 que está a la vuelta de la esquina. Ok, tenemos varios objetivos generales de aprendizaje y es que mediante la lectura y el análisis de este capítulo número 2, ustedes puedan ser capaces de describir
la función del lenguaje, es decir, para qué funciona, para qué sirve esto que hemos estado pues mencionando desde el capítulo 1, que llamamos lenguaje, y también esto que llamamos sistema de significación cultural en lo que es la producción de normas, es decir, de leyes, en la producción de roles, en la producción de categorías sociales, y esto por medio de un examen, de un análisis del vínculo que tiene el lenguaje, que tiene ese discurso con las relaciones de poder, cómo se ven visibles procesos de discriminación y también de marginalidad social. Y también vamos a hacer un análisis sobre la participación que tienen los medios de comunicación en la configuración de la estructura, cómo es que se va organizando pues el pensamiento social y todo esto de acuerdo con las nociones de verdad y verosimilitud. Muy importante ir paso a paso haciendo un análisis de lo que son estos conceptos para que vayan unificando una comprensión más amplia de esta unidad. Si ustedes se dan cuenta, pues la asignatura se llama Lenguaje y Realidad Social y bajo este eje temático es que vamos a ir siempre girando, siempre analizando los elementos que van a ir presentándose en la realidad, en nuestra cotidianidad. Entonces, podríamos ir pensando, aquí les voy a plantear pues este extracto que me pareció muy bonito, que dice, puesto que usamos el lenguaje para aprender y recordar, no se puede comprender cómo funciona la mente humana sin comprender el lenguaje. En tanto, todas las sociedades humanas funcionan alrededor del lenguaje, no hay forma de comprender las sociedades sin comprender cómo el lenguaje se emplea para organizarlas y mantener el orden del comportamiento social. Las palabras que usamos como conceptos ayudan a dar forma a nuestras ideologías, actitudes culturales y conductas. Entonces, básicamente, ustedes han visto esta pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Pues algo así sucede con el lenguaje. ¿Qué fue primero, el lenguaje o el pensamiento? Y si empezamos a ahondar un poquito, ¿cómo se va articulando? ¿Cómo es que se configura nuestra forma de pensar? Alguien me podrá decir, bueno, yo por medio de imágenes mentales. Alguien me dice, no, yo definitivamente articulo el pensamiento por medio de palabras, por medio de el lenguaje. Y es lo que me permite a mí tener presente lo que estoy haciendo en este momento, recordar las cosas que he vivido, preocuparme por lo que viene a futuro. Entonces, esto del pensamiento y del lenguaje va creando realidades. Y aquí estoy haciendo como un poquito de anticipación a todo lo que vamos a ver, pero es para que lo tengan siempre presente, ¿ok? A veces se nos hace muy cotidiano el hecho de, pues, que se nos vengan imágenes, de que podamos pensar y recordar y mantener ideas, conversaciones, pero estos procesos a veces se nos olvida que pues tienen todo una articulación, un fenómeno que tiene que ver con la palabra, con el lenguaje, con esta capacidad única que tiene el ser humano de transmitir y de crear por medio de la palabra. Entonces, tenemos algunas interrogantes. ¿Cómo es que llega un ser humano a pensar y actuar como tal? ¿Qué es lo que hace que el ser humano pueda tener todo ese tipo de pensamientos, ese tipo de imaginación? ¿Por qué es que el ser humano actúa como lo hace? ¿Cómo es que llega a ser parte de un grupo? ¿Cómo es que logra vincularse con los demás, ser aceptado, tener su función dentro de una comunidad? Y también, pues, ¿cómo es que se logra conectar aquella individualidad con el resto de la sociedad? Esas son preguntas para que las contemplen y las tengan muy presentes, precisamente porque como ya vimos, la naturaleza humana es 100% cultural y nosotros vamos a ver que en medio de esto que llamamos cultura, ahorita lo vamos a ver con más detallito, nosotros tenemos elementos, es decir, piezas que van a ir organizando esa realidad, esa forma que tenemos de vivir en sociedad. Entonces,
¿Cómo nos organizamos? Si tuviéramos que elegir las piezas de este Lego, pues primero tendríamos que colocar las normas. Y ahorita vamos a ir ahondando más en estos elementos. Tenemos los roles, por ejemplo, las categorías y las sanciones. Entonces, tengan siempre presentes estos 4 elementos. ¿Por qué? Porque son los que me van a permitir a mí entender cómo se organiza una sociedad, cómo es que yo vivo la realidad. ¿Acaso yo, como ciudadana, puedo Disculpe, hacer lo que a mí me place? Adelante, dígame. ¿estás proyectando algún PowerPoint o alguna cosa? Sí, ¿por qué? No se ve. No, Voy a dejar Profe, de... pensé que yo era la única que no veía nada. Ay, gracias por avisarme. Voy de nuevo, no pasa nada. ¿Y desde hace cuánto no veían la información? Qué pena. desde que inició. Sí, profe. Vamos a ver si logro hacer como... Antes nada Vamos más a que ver. estaba dando el inicio. No, no, no. Apenas ustedes vean que no se ve algo, por favor, me indican. Ahí me interrumpen con toda confianza. Ok, ahí estoy compartiendo de nuevo. ¿Lograron verlo? Sí, ahí sí lo logran ver. No, hasta el momento no, no se ve. Qué raro. Yo sí, profe. Buenas tardes, ahora sí se Ahora logra sí, bien. ahora sí, Ok, ahora sí. bueno. Sí, Entonces nada profe, más sí se ve. para qué pena. Bueno, nada de esto vieron entonces, Profe. estaba en negro. Profe, Dígame. Correcto. Profe, si tía está ahí donde dice atención. Bueno, nada más voy a hacer un refrescamiento así para que vean qué fue lo que estuve diciendo. Y por aquellos que puedan tomarle alguna fotografía. Esto profe, fue yo lo voy que a ir a hice. meter la ropa porque está que ya llueve. Bueno, ok, entonces, nada más, había iniciado con esto, con mi nombre, con la exposición, creo que por lo menos auditivamente sí estaban al tanto de lo que iba diciendo, pero aquí está esta imagen. Igual yo les voy a subir la grabación al canal que, pues, en el que yo subo estas grabaciones para que lo contemplen, pero esta fue la información que di. Entonces, para aquellos que quieran tomarle como una foto y lo tengan ahí presente, yo les iba diciendo que pues anotaran estas fechas. ¿Ok? Luego les brindé esta información que era pues los espacios del foro, del correo, del chat y las autorías, por si quieren me toman una fotografía o cuando pues tengan la grabación, ahí pues le dan el repasito. Nada más era para que vieran qué era lo que estaba compartiendo. ¿Ok? Luego había hecho lado de las consideraciones generales, que era pues lo del PAT y lo de la orientación académica. Les había hablado del machote, de la importancia de presentar el instrumento, de cuidarse de fraude académico, de las normas, aquí está, por aquello, para hacer dudas o consultas, que es muy importante que tengan estos elementos, ¿ok? Luego comuniqué sobre quién es la encargada, que es doña Ana Cristina, y de qué se encarga ella, ¿verdad? Y también les hice un aviso sobre el manejo de redes sociales. Y eso fue lo que hice al inicio, ¿ok? Y pues di digamos que la introducción a lo que era el capítulo 2. Esto fue lo que les estuve presentando, en qué consistían pues, los objetivos generales de aprendizaje. Vimos también esta frase, que fue la que leí, ¿ok? Y también, pues, les estaba compartiendo algunas de las interrogantes a tomar en cuenta. Y aquí fue cuando me dijeron que ya no sé, que tenía rato de no ver la presentación, ¿verdad? Estamos hablando de estos elementos que son las piezas fundamentales que me permiten a mí organizar esta realidad, ¿ok? Ahí, ¿vamos bien? ¿Nadie se me ha perdido? Listo, estamos. Ok, cualquier cosita, si se vuelve a ir, me avisan por favor inmediatamente. Ahí me interrumpen, no pasa nada. Bueno, entonces, así como si yo les preguntara, ¿cómo se organiza una casa? ¿Verdad? O cómo se organiza una empresa, cómo se organiza una parcela. ¿Ok? Todo necesita de elementos que me permitan a mí ubicar, organizar algo para que tenga sentido, una utilidad y una buena función de acuerdo a las necesidades que uno tiene, ¿cierto? Bueno,
Lo que pasa es que a la hora de trabajar esto a nivel social, es decir, a nivel en donde nosotros los seres humanos compartimos pues un territorio, compartimos una cultura, compartimos una idiosincrasia, una forma de sentirnos identificados, nos vamos a dar cuenta que no es que podemos andar por la calle o por la vida haciendo lo que nos place, ¿cierto? Así, por más rebeldía, por más ganas de sentir un espacio de libertad suprema, nos vamos a encontrar con una pared gigante. Y no para que se vea como algo negativo, sino que son elementos que me permiten a mí ordenar. Por ejemplo, tenemos las normas, tenemos los roles, las categorías y las sanciones. Y en esto no voy a ampliarlo ahorita porque es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de este capítulo 2, como el capítulo pues se llama organización y pensamiento social, es decir, cómo nos organizamos. Aquí vienen los 4 ingredientes. Y cómo es que pensamos, cómo no lo hacemos, porque nosotros tenemos esta forma de actuar, de ver la vida, que es diferente a la gente de la China, a la gente de África, a la gente de Europa. Nos caracterizamos como costarricenses, como ticos, con una ideología, con tradiciones, con formas que nos hacen muy característicos y peculiares, ¿ok? Y esto tiene su germen, tiene su origen en algo que llamamos cultura. Resulta que esta palabra viene del latín colere y significa cultivar. ¿A alguien le suena parecido como alguna otra palabra? Alguna palabra que se forme con cultura, agricultura, por ejemplo. Entonces resulta que la cultura es aquello, en términos, digamos, etimológicos, es aquello que me permite a mí cultivar algo, ¿ok? Luego verlo crecer, luego embellecerlo y luego establecerlo como una forma cotidiana en la que pues nos vemos todos inmersos sin darnos pues a veces cuenta, a menos que hagamos ciertas diferencias y contrastes con otras personas que vienen de otra cultura o incluso dentro del mismo país. La cultura guanacasteca tiene sus diferencias con la limonense, con la puntarenense, con la josefina, ¿okay? Con la herediana, en fin. Estos elementos van a participar de lo que llamamos cultura y esto hay que tenerlo en cuenta como un sistema de comunicación, es decir, una forma en la que nosotros entablamos palabras para entendernos y para crear sentido. Por eso es que hablamos de significación, a través del cual se va a ir produciendo la experiencia humana. Es decir, la forma en la cual nosotros vamos a ir entendiendo nuestra vida, nuestra rutina, lo que comemos, nuestras tradiciones, la música que escuchamos, la forma en la que tenemos de celebrar eventos importantes en nuestra vida o en nuestro país. Luego, hay que tener en cuenta que pues nuestra cultura en particular, el costarricense, aquí, pues va a ser la forma que nosotros tenemos y que conocemos de habitar el mundo. Si alguien les dice a ustedes, muy bien, ay, creo que, no sé si me escuchan, sí. Si alguien les dice, bueno, ahora a ustedes les va a tocar tener la visión de mundo y la cultura japonesa, ¿ok? Entonces, en primer lugar, pues ya va a ser un poco desafiante porque por más que intentemos, va a ser imposible. Ya venimos de nacimiento con nuestra idiosincrasia, que la carreta, que la bandera, que el yigüiro, que el gallo pinto, ¿verdad? Que las fiestas, que los turnos, en fin. Todo con lo que nosotros, pues podríamos decir que es habitual, es natural, definitivamente nos vamos a dar cuenta que no, que esto ha sido una construcción de lo que llamábamos en el capítulo 1 convención social. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por qué les digo esto? Bueno, porque definitivamente aquí nosotros vamos a encontrarle un sentido a lo que estamos viviendo. Vamos a encontrar que frente al mundo nosotros nos vamos a sentir, vamos a pensar, vamos a actuar como personas que estamos insertas en una comunidad que nos va a trascender. ¿Eso qué quiere decir? Que yo solita no puedo hacer que se cambie la cultura costarricense. Es algo más fuerte, ¿verdad? Que mis propios anhelos, digamos que pensando así, que podamos cambiar una cultura.
¿Por qué? Porque ya viene de forma, por medio de una convención, por medio de una tradición que lleva muchas generaciones, y esto va a ser, pues definitivamente, que nosotros ya, como venimos desde pequeños en la cultura en la cual nosotros crecimos, así es como nos vamos a ir organizando y vamos a tener en nuestra vida cotidiana, pues normas, conductas individuales y colectivas que se van a ver con buenos o con malos ojos. ¿Ok? Ahora, aquí hay que recordar que, pues, por esa razón es que nunca estamos solos frente al mundo, porque procesos de significación y procesos de tradición cultural nos van a estar rodeando siempre. Y la cultura, aquí la vamos a ver como un medio que nos permite a nosotros, pues, ir transformando esas experiencias que son biológicas de la vida, es decir, desde nuestra infancia. ¿Qué recuerdos tienen ustedes de la infancia? Estoy segura que son muy particulares y que van a diferir de cualquier otra cultura, no sé, brasileña, norteamericana, nórdica, que han tenido pues otras personas que tengan pues la misma edad que ustedes, ¿ok? Y esto, por supuesto, va a marcar no solamente nuestro nacimiento, sino también la muerte. ¿Por qué? Porque va a ser una forma en la cual vamos a ir experimentando el orden social. ¿Cuáles son esos valores que nosotros compartimos como sociedad? ¿Qué es aquello que nos permite a nosotros sentir un grado de pertenencia? Y lo digo, por ejemplo, ahora que se dio la final y que ganó Cartago. ¿Ok? Entonces, ahí nosotros podríamos ver en, en las noticias cómo la identidad de esta provincia salió a relucir con banderas, con fiesta, con alegría, identificado 100% con la cultura por medio, bueno, de un equipo de fútbol. Pero ahí nosotros podemos ver que también se marcan diferencias en la misma identidad de personas que van compartiendo valores en común y que hacen que estos tengan continuidad a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. ¿Ok? Ahora, resulta que nosotros estamos inmersos dentro de un sistema y ese sistema organizador lo vamos a llamar un sistema de significación cultural. Entonces, nosotros vamos a, pues, a pensar, vamos a actuar como seres humanos que somos, dentro de lo que llamamos diversidad del humano, dentro de todas las diferencias que existen en cada ser humano. Y llámese pensamiento, llámese una característica biológica, en fin. Todo esto va a hacer que nosotros, al estar inmersos en una sociedad, conozcamos y vivamos sistemas que nos hacen pensar, que nos hacen creer de la forma en la cual nosotros lo hacemos, ¿ok? Entonces, ¿por qué les pongo la imagen del gato negro? ¿Alguien me podría decir qué tradicionalmente ha significado o qué se dice de los gatos negros? Mala suerte. ¿Mala suerte? Ajá, muy bien. No, lo que iba a comentar es que es una ideología que se han creado prácticamente que todos, tanto gatos como perros. Ok, tiene que ver con un proceso en torno a la significación del color, que es lo que habíamos visto en el capítulo 1, muy bien, y efectivamente respalda un imaginario social en donde se le han atribuido pues supersticiones en torno a lo que representa esta figura, este felino, el pobre gato negro, en torno a la mala suerte, ¿verdad? Y esto es propio pues de nuestra cultura, ¿ok? Otras culturas pues tendrán otro tipo de supersticiones, ¿verdad? Podríamos pensar también el hecho de pasar debajo de una escalera o ir de amarillo al teatro, por ejemplo. Nosotros en este proceso de significación, es decir, de darle sentido, de darle un mensaje y de entender cómo funciona nuestro entorno, vamos a ir participando de estos sistemas de ideas, de creencias que van a influir sí o sí en nuestra forma de pensar, en cómo nosotros actuamos y nos levantamos con el pie derecho, con el izquierdo, en fin, aquí hablando de supersticiones, ¿verdad? Pero también como estamos inmersos en este sistema de significación cultural, también
nos vamos a encontrar con mecanismos que van a ser portadores de múltiples significaciones. Entonces, por ejemplo, en nuestra cultura tenemos la Semana Santa, ¿ok? Y todo lo que conlleva y todo lo que ustedes ya conocen. Y participamos, seamos pues feligreses o no, de alguna manera todos nos vemos inmersos dentro de esta celebración y dentro de lo que son los días santos y en fin. Pero ¿qué pasa con una cultura como es ya la oriental, ¿verdad? La cultura india. Y aquí pues nos encontramos ya con otro sistema de valores, de creencias, de fe, en donde más bien es Buda el que va a ser el redentor de estas gentes, de esta comunidad. Y a nosotros pues nos parece un poco distante. Igual ven ustedes que se ha ido trasladando mucho de estos imaginarios, de estos sistemas de significación cultural y encontramos perfectamente en la misma Costa Rica personas que son devotas o que siguen las enseñanzas de Buda, por ejemplo, y así de otras culturas. ¿Por qué? Porque el ser humano se apropia de los sistemas de significación cultural, a veces de sistemas que son ajenos y por una decisión en donde se rechaza lo propio, ¿ok? Aquí no estoy diciendo que sea bueno, que sea malo, simplemente estoy describiendo el mecanismo en el cual nosotros como seres humanos, insertos dentro de una comunidad, dentro de una sociedad, hemos tomado la decisión de pertenecer o bien de asumir otro tipo pues, de identidades. Ahora, esto solo va a adquirir sentido dentro del orden social en el cual formamos parte, ¿ok? Por eso es que tal vez se pueda ver extraño desde la otredad, desde lo ajeno. Y esta diversidad cultural es lo que va a suponer que nosotros conformemos no solamente una realidad, sino que van a ser múltiples y diversas realidades sociales que son alternativas. Y entonces aquí siempre hay que pensar en cultura. Porque nosotros como costarricenses, pues la tenemos muy fácil porque ya nos sentimos súper inmersos, identificados dentro de lo que es el orden social que nosotros pues compartimos, recreamos, sustentamos y vivimos cotidianamente, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con estos elementos que le van a ir dando ese orden, esa organización a la realidad social? Vamos a tener en primer lugar ahora sí las normas, ¿ok? Y a veces se podría decir, bueno, es que las normas son aquellas que nos sujetan, pero a veces se puede ver como un sentido negativo, todo depende. Pero ¿qué pasa? Aquí yo les puse la imagen de este piano. Alguien podría decir, bueno, dentro de lo que significa libertad, alguien puede decir, bueno, una acepción puede ser hacer lo que a mí me plazca. Y de pronto, aunque yo pues no sepa tocar piano, empiezo a tocar las teclas y me veo de pronto descubierta en el sentido de que yo definitivamente no voy a poder sacar ninguna melodía si no conozco cómo es el funcionamiento de las notas, cómo es que funciona el piano, cómo es que se debe de tocar. Entonces ahí yo me veo en la obligación de tomar todo lo que son estas normas, el arte de la música y sumergirme en para ya poder entender, cobrar sentido y plasmar, representar, reproducir aquello para lo cual necesito definitivamente apegarme a ciertas normas. ¿Ok? Y lo mismo sucede con cualquier elemento que nosotros podamos ver en la sociedad. Llámese también arte, llámese baile, en fin, llámese la parte de la agricultura, de la cocina, en fin, todo tiene un orden. Y este orden a veces lo vamos a encontrar por medio de lo que son las normas. ¿Y cómo podríamos definir esto? Bueno, como un conjunto de reglas que nos van a ir ordenando ese comportamiento de los miembros de una comunidad o grupo social. Entonces, ¿qué normas pueden ustedes mencionar que nosotros tenemos como costarricenses? ¿Alguien me puede mencionar alguna norma que conozca? Que ustedes digan, claro, la vivimos siempre y es muy sencilla. Bueno, tal vez desde la norma, desde un simple saludo, ¿verdad? Desde un buenos días, desde un hola, ¿cómo está? Son formas muy sencillas en las cuales nosotros ya tenemos normalizado, ya tenemos habituado, que es la manera en la que nosotros aceptamos cómo debemos actuar sin mayores cuestionamientos. ¿Ok?
Entonces, también tenemos conductas individuales y también tenemos pues relaciones entre las personas. ¿Cómo es que se va controlando esto por medio de una regulación? Y ahorita vamos a ir viendo un poquito más. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estas reglas? Pues la finalidad es mantener cohesión, es decir, que todos estemos como en la misma sintonía, que todos estemos bien integraditos y también que podamos organizarnos mejor. Si no, sería aquello todo un caos, cada quien haría lo que quisiera y de pronto nos encontramos en, ¿verdad? En un escenario bastante complicado. Entonces, ¿para qué existen? Pues precisamente para proteger a las personas. ¿Y se basa en qué? Bueno, se basa en creencias, se basa en valores que son compartidos dentro de una cultura, ¿ok? Y precisamente nosotros vamos a ver que estas normas sociales nos relacionan un poquito con este concepto de la normalidad. ¿Qué significa? Pues ser normal. Significa que ya yo me he ajustado a las reglas que se han establecido por medio de la convención social. Ahora bien, este primer componente, que es el de las normas, va a corresponder a estas reglas que yo les menciono. Sin estas reglas yo no voy a tener orden, sin estas reglas yo no voy a tener pues una guía de cómo es que me debo de comportar, cómo es que yo me tengo que adecuar a ciertas situaciones que se me van a presentar diariamente a lo largo de la vida. Y estas conductas que van a ser individuales, cómo es que me van a permitir a mí de alguna manera ajustarme por libertad, porque tengo la opción de elegir si esto me va a permitir a mí propiciar la armonía, propiciar un orden. Y esto a veces vienen pues algunas corrientes que intentan como pues tal vez dar un mensaje como de que esto definitivamente es negativo, pero véanlo siempre de forma objetiva. ¿Cómo es que estas reglas nos permiten a nosotros convivir diariamente y hasta cierto punto sentirnos muy protegidos? Porque sabemos que nos ajustamos a ellas y que las personas pues tienen que asumir la responsabilidad de llevarlas a cabo. Ahora, estas reglas resulta que pueden ser escritas, ¿sí? O tal vez puede que no sean escritas. Entonces, ¿por qué? Porque no se trata por fuerza de la ley escrita a un código legal, ¿verdad? Sino que también puede haber, puede plantearse de una manera pues muy sutil, ¿ok? Muy en el inconsciente. ¿Ok? Entonces, cada miembro de la comunidad va siempre a tratar pues de no transgredir esas reglas, porque sabe que si se infringen, vamos a tener pues alguna consecuencia social, ya sea de desaprobación, ya sea porque se nos aplica alguna pena de orden legal, ¿verdad? Ahora, resulta que nosotros como personas que compartimos esta colectividad, vamos a también ejercer una presión sobre aquel sujeto que nosotros veamos que no se está ajustando a las normas. También va a sentir que definitivamente hay un grado de desaprobación. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener el tema de la sexualidad, que va a ser una de las principales áreas de comportamiento que han sido sujetas a control social y pues generalmente le sigue de cerca lo que es la agresividad. Entonces, pensemos, por ejemplo, en las normas que existen para proteger a las personas que sufren alguna especie de malestar, ¿verdad? Llámese acoso, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles han sido todas eh, las directrices que se han brindado, los señalamientos, la señalización, la condena hacia esto que denominamos acoso sexual? ¿Ok? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora, resulta que sí, todas estas normas se van a ir basando siempre en creencias, en cosas que nosotros compartimos, que nosotros hemos ido internalizando. Por ejemplo, ¿cuáles son muchos de las digamos, de los aprendizajes adquiridos a lo largo de la primaria, llámese kinder, llámese escuela, secundaria, todo ha sido un proceso en donde nosotros por medio de la educación cívica, por medio de cuestiones como por ejemplo la enseñanza de hábitos de higiene, en fin, todo este tipo de normas nos han ido
de alguna manera interiorizando que son parte de las cosas que tenemos que hacer por el bien, por la protección. Por ejemplo, llámese lavado de manos, ahora que vivimos esta situación, llámese uso de mascarilla. Ese tipo de normas que en algún momento se vieron como muy estrictas en el país y ya pues han ido bajando pues más, soltando más pues las libertades en cuanto a cumplir o no con estas normas. Ustedes, cada uno de ustedes las ha vivido y probablemente las sigue viviendo. Entonces, nosotros hemos ido siempre descubriendo qué es aquello que se ha considerado pues prohibido, qué es aquello que se considera un tabú o qué es aquello que definitivamente si yo lo hago a nivel, no sé, familiar o social, voy a recibir una condena, ¿ok? Entonces resulta que estas distintas faltas a las normas también va a traer una diversidad enorme de consecuencias. Algunas pueden ser leves, algunas pueden pues simplemente tener como consecuencia la desaprobación, que se les deje de hablar, que ya no se les incluya en eventos familiares, sociales, ¿verdad? A veces también se puede considerar simplemente como malos modales. ¿Y dónde lo podríamos ver? A la hora de comer en la mesa, a la hora de hablar, de cómo se viste en espacios públicos, cuál es la forma deseable o esperable que uno tiene que vestir, por ejemplo, a la hora de ir a una entrevista de trabajo. ¿Realmente será lo mejor ir en pijamas, sin pantuflas? ¿O definitivamente puede ir uno vestido como si fuera para una fiesta? Entonces, todas estas normas, y recordemos siempre el término normalidad, me va a permitir a mí saber si me estoy ajustando o no a lo establecido por convención social. Y por eso es que es tan importante tener en cuenta que nosotros no nacimos de la nada, no somos hechos por generación espontánea, ni siquiera la sociedad en la que nosotros habitamos. Ahora, este tipo de transgresiones a veces pueden verse sancionadas por medio de castigos que pueden ser más fuertes. Por ejemplo, una cosa sencillita, lo podríamos ver a nivel familiar, la desaprobación, el aislamiento, pero a nivel, digamos, de una sanción más fuerte puede ser multas, por ejemplo, las multas del tránsito, podemos ver despidos a nivel, pues, de un trabajo, expulsiones de una institución, llámese escuela, llámese universidad, o incluso ya llegamos a la más fuerte, que es la privación de la libertad. Entonces, ante cualquier norma siempre va a haber digamos que un ente regulador que se preocupe porque esto se cumpla y de lo contrario, pues viene la penalización. Ahora, ¿qué ejemplos podríamos tener de faltas graves que son sancionadas por nuestra cultura? Por ejemplo, a veces, bueno, en nuestra cultura tenemos, por ejemplo, el incesto, ¿verdad? Esta es una acción pues, sumamente penalizada también, incesto, pedofilia, paidofilia, en fin, todo este tipo de conductas que definitivamente, dada la normativa que tiene nuestra sociedad costarricense y nosotros como, digamos, ciudadanos de este país, definitivamente, aunque no nos digan si hay un código penal o no, definitivamente ya lo vamos a ver pues con muy malos ojos, ¿ok? Entonces, esto precisamente porque estamos inmersos dentro de lo que son las normas. Y como ciudadanos vamos a buscar siempre pues tener una buena conducta, que las personas que están a nuestro alrededor, nuestros hijos, parientes, en fin, se apeguen y puedan pues de vivir en armonía. ¿Ok? Hasta ahí, ¿estamos claros? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Muy bien. Ahora, veamos lo siguiente. Sí se sigue viendo la diapositiva, ¿verdad? Ok. Ahora, vean ustedes, ¿qué pasa si yo digo, no, es que Profe, definitivamente, disculpe, no sé si es solo a mí, pero todavía está la imagen del piano, está ahí todavía. Ahora sí se vamos, pasó. ahora sí se pasó. Ok, bueno, qué dicha. No, ahora estamos con esta imagen de cómo se cambian las normas en busca de equidad y de justicia. ¿Que las normas se pueden cambiar? Claro que sí, claro que sí. Para bien, para mal, en fin, no es que las normas estén escritas, plasmadas sobre piedra
y de pronto lo que está ahí ya no se puede modificar, ¿ok? Entonces, aunque las normas sociales tienden a ser bastante rígidas, como nosotros lo hemos visto, pues no implica que no vayan a evolucionar, que no se vayan a modificar con el paso del tiempo, porque nosotros como sociedad vamos evolucionando, nos vamos dando cuenta que tenemos pues ciertos elementos, ciertas necesidades que ya no se ajustan tal vez pues a la realidad que estamos viviendo. Entonces, ¿qué corresponde? Pues ir haciendo una adecuación a los distintos contextos, es decir, a las distintas situaciones, épocas, grupos sociales, y de alguna manera ir cediendo. ¿Ante qué? Pues ante esa presión que nosotros como grupo, como sociedad vamos a ir ejerciendo para que se den cambios, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, de que cuando la mujer no tenía derecho al voto, al sufragio, ¿ok? En el siglo pasado. Y que por medio, pues, ya de una lucha intensa por medio de las mujeres, pues, se logró este gran triunfo a nivel democrático. Entonces, pensemos, por ejemplo, con esto de la ley contra la violencia doméstica, que también no es una cuestión con la cual surgió Costa Rica en 1821. Tardaron décadas, tardaron años para que esta ley se hiciera presente. ¿Dada qué? Una necesidad por parte de una ciudadanía que veía violentados sus derechos, que veía violentada el derecho pues, a vivir tranquilo, sin violencia, sin agresiones, y se tuvo que hacer una modificación, se creó una ley, y por eso es que ya si uno ve que una persona está agrediendo a su pareja, pues ya sabemos que esto desde la normativa va a ser sancionado, que no se va pues a avalar de ninguna manera, y es así, es que tradicionalmente, sí, en esta comunidad aquí pues todas las parejas se agreden entre sí. Nosotros no vemos esto cotidianamente. Es algo muy extraño y no está para nada bien visto. Entonces, nosotros vamos a encontrar que se van a ir formulando normas, llámese también como leyes, recuerden que es un tipo de norma, que lo vamos a ir viendo pues aplicado siempre al ámbito de la conducta. Entonces, por ejemplo, conducta intrafamiliar, cuestiones que tienen que ver con el incesto, por ejemplo, y cuestiones que tienen que ver con el acoso sexual, que lo hemos visto muy en boga, especialmente en estos últimos años. Eh, y definitivamente, cuando se sale a la calle, ya uno ve que hay una diferencia en la forma, en el trato pues, que reciben las personas. Y el derecho a la diversidad sexual, que también es otra de las situaciones que anteriormente no se veía, pues, tan aceptada. De hecho, era muy mal visto, muy condenado. Y ahora, pues, han habido movimientos que buscan, pues, que esto se normalice. ¿Ok? Ahora, nosotros si pensamos en las normas que están aplicadas a la vida intrafamiliar, ¿ok? Nosotros podríamos ver que hace relativamente muy poco tiempo en lo que es el espacio intrafamiliar y todo lo que ocurría dentro de él era considerado como algo propio de la vida privada. Nadie se me tenía que meter en lo que se tomaran, las decisiones que se tomaran por parte del papá, de la mamá. Ahora vemos que no. Ahora vemos que ya el ámbito de la vida privada, del cómo se desarrolla la dinámica familiar, si alguna de las personas que viven en ese núcleo está siendo agredida, está siendo pues violentada, inmediatamente interfieren mecanismos de regulación para que eso se estabilice. Entonces ya lo que sucede dentro del espacio privado, vemos que ya no es tan privado, precisamente no para invadir, no para hacer una cuestión irrespetuosa del orden familiar, sino más bien por velar porque todos estemos bien, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué era lo que pasaba digamos que antiguamente? Era que veíamos a la persona cabeza de familia, que generalmente siempre era un hombre o una persona adulta que tenía la potestad de decir, de deshacer, de ejecutar, lo que a él se le ocurriera como conveniente para los miembros de la familia. Pero resulta que luego empiezan a aparecer ya a nivel nacional, incluso a nivel internacional, ya leyes que van regulando las relaciones dentro del espacio,
¿ok? Porque si antes al papá se le ocurría que tal vez a una hija o un hijo podía ejercer la violencia que quisiera y no tenía consecuencias porque era lo que él decía y en la casa se cumplía lo que quisiera, independientemente si alguna persona se veía lastimada, ya vemos que actualmente pues ya no es tan así. Ahora, y esto lo vamos a ver, por ejemplo, con situaciones de agresión para menores de edad, mujeres, hombres también que han sufrido pues violencia, y esto es para proteger a los grupos más vulnerables. Ahora, ¿qué pasa en Costa Rica, por ejemplo? Que fue que hasta el año de 1996, por eso les pongo aquí, es que se aprueba la ley sobre la violencia doméstica. Y esto fue como todo un hito, porque por primera vez se estableció que esta cuestión del maltrato hacia la mujer era un delito. Anteriormente, pues ni siquiera se consideraba como tal. Ahora bien, esta agresión vamos a ver que se va a ver vista sancionada tanto ya no solamente por la cuestión física, sino también por agresión psicológica, para que lo tenemos siempre en cuenta. Entonces, vean ustedes cómo la normativa sí puede cambiar. Por supuesto que sí. Esta cuestión del acoso sexual como delito, ahora es una conducta tipificada. Antes pues era como una cuestión de mala suerte, de qué desgracia a quien le tocó que le acosaran, pero ahora definitivamente vemos que lo que fue tolerado por años ya en nuestra actualidad presenta una condena terrible. ¿Por qué? Porque ya no forma parte de la naturaleza, de lo natural, de lo cotidiano, sino que ya empezamos a ver cómo vamos transformando nuestra forma de actuar, de pensar, de concebir aquello que puede estar bien o mal. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esto del acoso? Bueno, que ¿cuándo es que se da? Bueno, generalmente lo vamos a ir viendo cuando alguien realiza un acercamiento sexual hacia otra persona que definitivamente no lo acepta, no lo estimula y que esto pues le impide a la otra persona pues continuar presionando, ¿verdad? Para obtener una respuesta de aceptación. Entonces, este tipo de acto definitivamente ha sido sancionado actualmente y va a presentar pues todo un ordenamiento jurídico en cada una de las instituciones del país, desde organismos pues que tienen que ver con el trabajo, con la escuela, con el colegio, en fin, todas las entidades de nuestro país ya se han visto inmersas en esto, precisamente porque en nuestro país la ley que sanciona el acoso pues fue aprobada en 1995 y esto para que resguarde a la persona que se ve de alguna forma pues perjudicada. ¿Ok? Entonces aquí vamos con lo de las normas sociales. Estas normas sociales, definitivamente, lo vamos a ver acá, está basada siempre en valores, es decir, en lo que nosotros consideramos importante. Cómo es que estas creencias que nosotros tenemos como pueblo costarricense van a ir marcando una manera, una pauta para ir planteando la forma correcta en la cual nosotros como organización, como sociedad, tenemos que pues acoplarnos. Resulta que estas faltas tienen diversidad de consecuencias. Pueden ser leves, como les decía, pueden ser graves y aquí les pongo esta imagen, dice que del año 2020, ven ustedes, cerró con 52 detenidos por acoso sexual callejero y con 4 condenas. Y pues los delitos más frecuentes eran que había acorralamiento, que había exhibicionismo, que había masturbación o que había alguna especie de producción de material audiovisual. Entonces vean ustedes cómo definitivamente no es solamente una cuestión que se queda en el papel, no solamente se queda ahí en la parte jurídica, sino que lo hemos aplicado constantemente en nuestra sociedad. Quien no se ajusta a las normas recibe definitivamente una consecuencia y ese castigo va de acuerdo a la gravedad de sus acciones. Entonces, ¿nos permite un orden? Sí, por supuesto, pero habrá quienes siempre intenten romperlas, por supuesto. De lo contrario, no tendríamos necesidad de un organismo de investigación judicial o de fuerza pública o de seguridad privada, en fin. Nosotros vean ustedes cómo nos vamos a ir organizando.
¿Ok? Ahora, a veces, y ya en este sentido de romper con lo que podríamos decir la normalidad, la normativa o la norma, vamos a encontrar que hay a veces una necesidad de divergir, de rechazar, de ir en contra, ya sea por gusto, por mero placer o porque definitivamente hay algo que es necesario. Entonces, si bien la conducta de las personas puede ser Disculpe, convergente, profe. dígame, ¿puede ver la diapositiva? Sí, sí, no, es de la palabra divergir, que es más que todo el significado. Tiene que ver como con diferenciarse, pero apartándose. ¿Ok? Como a tener esa diferencia, esa forma en la cual ya yo no estoy de acuerdo con algo. Ya yo no voy con la corriente, sino que me desvío por completo porque tengo una necesidad o porque es mi placer no seguir lo que me están diciendo que haga. Es ir en contra. Ah, ok, gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces, ¿qué nos puede hacer ir en contra de una norma? Puede ser una cuestión de que nos obliga, una situación que va más allá de nuestros deseos, porque nos vemos en una situación pues muy penosa, ¿verdad? O porque definitivamente me place y no quiero Don seguir. Pedro, Sí, dígame. usted cambió la página porque, no sé, pero yo tengo que dice cambiar las normas. No, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir pantalla. No, porque si no, ya habían pasado. Vea, la que había visto anteriormente, esta de cambiar las normas era esta. Luego pasé a esta, las normas sociales, que era donde les decía lo de los casos que habíamos visto el año 2020, de los detenidos. Y ahora estamos con esta en la que aparece Mahatma Gandhi. Sí, ahora sí, ya. Ok, ¿verdad? Entonces, ¿qué decía Mahatma Gandhi? Él decía, vean, cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer, ¿verdad? Y la historia de Mahatma Gandhi es muy peculiar porque definitivamente él veía que había una gran injusticia. Era una persona sumamente tímida. Se había graduado como abogado. Entonces, imagínense ustedes lo que es uno sufrir de pánico escénico, que le toque estudiar derecho y que después se vea en la obligación de defender y de litigar en un juicio y tener pánico escénico. Él se dio cuenta que eso definitivamente no era lo suyo, que definitivamente le costaba mucho la parte de la expresión oral, pero se dio cuenta que sí era él abogaba por la justicia, porque las personas que estaban pasando por una situación de gran necesidad, de grandes penas a nivel económico, ¿verdad? Donde bien que se les violentaba pues sus derechos a nivel social, dijo, no, pues algo hay que hacer. Y entonces, tal vez lo más paradójico es que él, sin hablar, por así decirlo, digamos metafóricamente, sin ejercer grandes discursos, él logró hacer unas grandes transformaciones sociales. ¿Por qué? Porque le preocupaba que la sociedad en la que se encontraba estaba pasando por situaciones muy complejas. Entonces, aquí esto es un ejemplo de cómo se puede divergir de la normalidad por medio de lo que es la necesidad. Para Mahatma Gandhi era una necesidad transformar la sociedad para bien. Entonces, por eso él decía que si había una ley que no era justa, el deber era desobedecerla. Porque si no, se estaba siendo cómplice de más injusticias y se estaba sustentando un mecanismo social en donde definitivamente pues las personas se veían seriamente perjudicadas. Entonces, bueno, ahora resulta que nosotros podríamos hablar de que sí, a nivel social, pues puede que tengamos una constante presión. ¿Hacia qué? Hacia lo normal, hacia que nos comportemos como tiene que ser, lo que nos decían nuestras mamás o abuelitas, ¿verdad? Se comporta bien, tiene que portarse bien, y en la escuela también, en todo lado. Y esto no es casualidad, porque lo que hace es que nosotros tengamos puntos de referencia que son comunes y que podamos entender a partir de la diferencia qué es lo que está establecido
aquello que se establece como correcto, aquello que se sanciona como deseable o pues, en fin, ya sea porque necesitamos adecuarnos a lo que nos están solicitando para aportar y organizarnos y tener un orden, pues muchísimo mejor. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a hacer pues un proceso en el que más bien transgredo la norma? Y resulta que esa norma me resulta, a ver, que transgredir esa norma me resulta atractivo. Bueno, hay distintos motivos por los cuales uno puede decir, pero ¿por qué una persona va a transgredir una norma? Porque, bueno, resulta que hay personas que se les hace muy atractivo ir en contra de una norma. Y aunque sepa que el resultado va a ser la censura o el castigo, resulta que en secreto, por así decirlo, en su ámbito privado, va a sentir que triunfa frente a lo que ha sido de alguna manera establecido. Entonces, bueno, eso tiene que ver mucho con ya un ámbito de la ética, de la moral del ser humano, y vamos a encontrar muchas personas, no digo que sea la mayoría en una sociedad, sino que van a ser muy pocas personas generalmente que ven, que consideran que es su derecho ir en contra de cualquier norma, y especialmente aquellas que buscan el orden, que buscan que las personas se sientan protegidas, ¿ok? ¿Qué pasa con estas personas? Puede que presenten algún grado de psicopatía porque no presentan ningún grado de temor, no tienen ningún grado de culpa. Puede que nosotros como sociedad sabemos que pues, la vida es inviolable y de pronto esta persona considera que le resulta placentero matar. Entonces, lo hace para beneficio propio, llámese porque tiene algún grado de, no sé, de negocios con respecto a este orden delictivo, pero es capaz de matar, de asesinar sin sentir culpa, sin sentir ningún grado de temor de que lo vayan a atrapar. En fin, ese tipo digamos que, de divergencia, aquí hay que tomarlo pues con mucho cuidado, precisamente porque el orden social no solamente se va a ver alterado, sino que se va a ver perjudicado. Muchas personas van a sufrir lo que es la pérdida de un ser querido por parte de personas que pretenden hacer con su libertad lo que les place, sin pensar en cómo va a perjudicar a las demás personas en una sociedad. Entonces, bueno, aquí yo les hablaba de cómo fue que en este caso, ya hablando, dejando de lado del placer, sino más bien viendo la cuestión de una necesidad por un deseo de justicia, tenemos este caso de Mahatma Gandhi, ¿verdad? Que él vivió, pues él nació en la India, nació en 1869 y falleció en 1948, y él se considera el principal exponente de este tipo de protesta y es el más exitoso, ¿ok? Porque resulta que en la India de los años 40, él logró movilizar sin necesidad de violencia a millones de personas en contra de lo que eran las imposiciones del régimen colonial británico, con el objetivo de que, pues, la India obtuviera la independencia. Entonces, esto con Gandhi. En la actualidad podríamos ver cuando hay protestas en las calles, ¿ok? Y de pronto nos vamos a encontrar, no sé, marchas en contra, por ejemplo, del TLC, quienes recordarán un poquito más el combo del ICE, en fin, cuestiones que tienen que ver con impuestos. Siempre vamos a encontrar dentro de nuestra sociedad algún grado de divergencia, ya sea por necesidad o por placer. ¿Y qué pasa con este deseo de justicia? Bueno, que va a haber una necesidad muy fuerte de impugnar ese orden social, de que se transforme. Ahora bien, nosotros vamos a verlo, por ejemplo, también con las marchas, las huelgas de maestros, por ejemplo, en nuestro país. Y va a estar siempre pensando, siempre se va a ver vista como un mecanismo de transformación social, de que hay normativas que definitivamente están oprimiendo a una clase trabajadora, que están haciendo un ejercicio tal vez no tan democrático ni tan empático de lo que puede ser
beneficioso para un pueblo y pues este se levanta y empieza por necesidad a divergir de lo que es una normativa que se está viendo impuesta. ¿Ok? Bueno, entonces esos son los mecanismos que vamos a ir viendo. Ahora voy a pasar de diapositiva, me dicen si la logran ver. Dice etapas del desarrollo moral, ¿esa la logran ver? Sí. Ok, No, bueno, profe. no. Vamos a ver, será una cuestión de internet. Voy a No dejar sé, vieras que no cambian. Ok, voy a ir, listo. Y aquí estoy compartiendo otra vez y estoy pues con una nueva diapositiva. ¿La logran ver ahora sí? Para que vean. Sí, profe, a mí siempre me sale cuando cambia. Qué raro es. Sí, tal vez sea una cuestión del internet, tal vez esté un poquito lento, que solamente le Listo, llegue el profe, gracias. audio. Ok, bueno, igual cualquier cosita, ahí yo les voy a ir diciendo para que estén atentos. Bueno, resulta que este psicólogo estadounidense, Lawrence Kohlberg, él lo que hizo fue que pues se basó en ciertas etapas del desarrollo cognitivo, es decir, del desarrollo intelectual de las personas, que ya lo había planteado un francés que se llamaba Piaget, y lo que él hizo fue proponer una explicación y también por etapas de cómo es que se da el desarrollo moral. Y recuerden que cuando hablamos de cosas morales estamos hablando de bien y mal. Siempre que pensemos en ética y pensemos en lo que es la moral, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que llamaban conciencia, ¿verdad? Y por eso les puse la imagen como del angelito y del diablito, que esto ha sido como una de las figuras icónicas que hemos visto siempre a nivel de caricaturas, como ejemplificación de lo que podría representarse como conciencia. Bueno, eso que llamamos bien y mal y eso que está en nosotros y nos permite saber cuándo algo es correcto o incorrecto, este señor Lawrence lo hizo, lo describió por etapas. Entonces, él lo que hizo fue centrarse en cómo es que la persona piensa. En un grupo de personas, pues les hizo un estudio y cómo es que se iba desarrollando esto que llamamos moralidad. ¿Por qué? Porque en la sociedad no todo es blanco o negro, sino que vamos a ver distintos matices, y no solamente grises, sino un montón de colores distintos que nos van a permitir comprender pues que la vida tiene pues distintos matices y que no se puede aplicar como lo mismo para todo el mundo, ¿verdad? Eso lo vamos a ir viendo poquito a poco. Bueno, resulta que esta teoría estaba basada en estos resultados que les comentaba de investigación, que fue, por supuesto, todo experimental. Entonces, aquí él lo que hacía era que le presentaba a este grupo de personas dilemas morales, es decir, situaciones complejas en las que, por ejemplo, si yo le digo, bueno, usted no tiene nada que comer en este momento, no tiene dinero para adquirir comida, pero tiene la posibilidad de robar en esa verdulería, no sé, el kilo de papas o lo que encuentre. Entonces, ese tipo de dilemas eran los que planteaba para ver hasta qué punto un individuo en la sociedad era capaz de ajustarse a las normas a pesar de que estuviera sufriendo algún tipo de inconveniente y cómo iba reaccionando, de acuerdo a lo esperable, correcto o incorrecto. Bueno, él todo lo que ponía eran situaciones bastante conflictivas y luego las interrogaba para pues, saber por qué habían actuado como lo hicieron. Bueno, entonces resulta que ya las personas le daban ahí todas las razones y él estaba sumamente interesado para ver cómo es que se iba identificando ese valor dominante, qué era lo que hacía que una persona se mantuviera en esa acción, en esa toma de decisión a la hora pues, de encontrarse frente a algún dilema. Entonces, resulta que este señor Colbert fue describiendo cómo era que se desarrollaba esta capacidad para asumir los roles por parte de las personas de acuerdo con el juicio moral que tenían. Y esta capacidad del juicio moral que llamamos consiste en reaccionar ante una situación o ante otra persona cuando se me está presentando algún grado de exigencia y ver que mi conducta puede ser propia, es decir, puede ser muy autónoma o puede ser modificada de acuerdo a las necesidades que se me presentan. ¿Ok? Entonces,
¿Qué fue lo que le llevaron a estas investigaciones a Lawrence? Bueno, él encontró que, bueno, él creó este tipo de niveles, el nivel 1, preconvencional, nivel 2, convencional, que sí les llamó, y el nivel 3, que es postconvencional. Entonces, a partir de ahí, él dijo, vean, sencillamente las personas tienen 3 formas de actuar. En el nivel 1, que llamamos preconvencional, es una perspectiva muy egocéntrica. Y cuando hablamos de egocéntrica, es que hablamos de una persona que es egoísta y no le importan los demás. Es una persona que es individualista porque piensa solamente en sí mismo. Y lo único que quiere es servir a sus propios intereses, beneficiarse para sí. Pensemos en una persona que roba, por ejemplo, ¿verdad? Pensemos en una persona que tiene pues algún grado de accionar en donde definitivamente él actúa porque me interesa intercambiar favores. Usted me dio me da una cosa, sí, yo le doy otra, si no, no le doy nada. Y también vimos que este sistema preconvencional, que podríamos decir es el más primitivo de todos, lo que busca es un sentido de autoridad, que frente a la autoridad se ve como una amenaza. Siempre esta persona va a ver que la autoridad es una amenaza y va a portarse bien solapadamente simplemente para evitar el castigo. Va a andar muy camuflada, serpenteante, buscando cómo no lo atrapen. Pero definitivamente su forma de actuar no es porque le nazca del corazón actuar de forma correcta, sino simplemente para evitarse la fatiga de verse sancionado, pero a nivel personal es egoísta, es individual, no le interesa el servicio hacia las demás personas, simplemente hace algo para recibir favores. ¿Ok? Ese es el nivel 1. Se dio cuenta también que, por otro lado, habían grupos de personas que se ubican dentro del nivel 2, que es el convencional. Y aquí más bien vamos a encontrar una persona que se identifica con una comunidad y que actúa como miembro de una sociedad. Este va a suponer que se debe vivir de acuerdo con lo esperado por los otros, sigue las reglas, es bien portado, se ajusta al rol que le correspondió y también se va a encargar de respetar las normas, el sistema social, porque a él le interesa el orden y que el bien común. El nivel 2 es el convencional, que es el ciudadano, digamos que podríamos decir que es el ciudadano modelo, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que dice una persona del nivel convencional? Hay que seguir las reglas para mantener el orden. Ah, pero ¿qué dice una persona del nivel 1, del preconvencional? Una persona diría, no lo hago porque no quiero que me castiguen, ¿ok? O yo te doy para que me des. Eso diría el nivel 1. El nivel 2 dice, hay que seguir las reglas para mantener el orden. Ahora, se dio cuenta también que hay un tercer tipo de persona en la sociedad y a las que ubicó en este nivel 3 es el que llamamos postconvencional. ¿Qué dice una persona en el nivel 3? Dice, lo hice porque lo consideré adecuado a la situación. O dice, las personas tienen derechos que deben de ser respetados. ¿Ok? Esta es más flexible que el 2. ¿Por qué? Porque esta sí va a reconocer la existencia de normas. Va a ser una persona que va a ir relativizando. Es decir, va a hacer que todo sea relativo en las normas. Porque dependiendo si se ajusta a lo que necesito en el momento, sí, si no, no. Y aquí va a valorar la diversidad cultural, va a ir más allá de las convenciones y de las leyes. Por supuesto, va a ir asumiendo que existen derechos universales básicos y va a ser una persona con un gran sentido del realismo crítico. Va a cuestionar y en donde vea que hay alguna injusticia, como en el caso de Mahatma Gandhi, va a actuar. Ese es el nivel postconvencional. ¿Ok? Entonces, en esta perspectiva del tercer nivel de razonamiento, aquí es lo que nosotros llamamos, pues, de realismo crítico. Y, por supuesto, vamos a ir viendo que hay personas que han sido grandes líderes a nivel positivo en la historia de la humanidad, que han tomado, pues, la batuta y se han ubicado dentro de lo que es el nivel 3. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta porque es, por así decirlo, una fotografía de cómo somos nosotros los seres humanos en una sociedad. Voy a cambiar de diapositiva. Dice los roles, una vida de escenarios. ¿Ok? Bueno,
Resulta que el segundo elemento que nosotros como sociedad vamos a tener para organizarnos en cuanto a la realidad son los roles. Ya vimos las normas. Ahora, esto de los roles lo vamos a ver siempre en toda comunidad cultural porque nos vamos a ir determinando por medio de roles para cada uno de los miembros. Resulta que un rol es un conjunto establecido de reglas que describen cómo debe comportarse la gente en una posición social particular. Y esto lo podemos ver en la vida cotidiana. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que las personas, nosotros somos actores, que vamos a ir desempeñando diferentes papeles. Es así como podríamos decir que la vida misma es un teatro, donde cada quien tiene un personaje, el personaje de mamá, el personaje de papá, el personaje de estudiante universitario. ¿Qué personaje están desarrollando ustedes en este teatro que es la vida? Entonces, resulta que nosotros vamos a encontrar que existen pautas. ¿Una madre se puede comportar como un niño? No, no es su rol. Vamos a ir viendo que nosotros automáticamente nos vamos a ir ajustando a este tipo de roles. Y al comparar la vida, por ejemplo, con una película o con el teatro, vamos a encontrarnos que siempre, que todos los días una persona va a ir representando diversos personajes de acuerdo a las situaciones. El personaje en la casa de papá, de mamá, en el trabajo de empleado, ¿verdad? O empleada, en fin. Cada una de las situaciones va a hacer que nosotros nos vayamos adecuando al rol que ha sido destinado y que nosotros hemos ido pues adquiriendo. Ahora, ¿dónde vemos más fielmente los roles representados? En el escenario familiar. ¿Quién ejerce el rol de mamá, el rol de papá, el rol de hijo, hija? ¿Ok? El rol de abuelita, abuelito. Cada quien tiene un papel dentro del escenario de la vida. Ahora, resulta que nosotros vamos a tener definitivamente roles como elementos para ir ordenando nuestra sociedad. Y aquí nosotros vamos a ir viendo que definitivamente vamos a ir estableciendo estos o representándolos de acuerdo a nuestra edad. Recuerda las funciones que han sido asignadas por los miembros de esta organización social en la que nosotros pues formamos parte. Y nos va a ir marcando diferencias. Vean ustedes, ¿dónde podemos ver los roles? Aquí voy cambiando de diapositiva y dice los roles, una vida entre escenarios. Entonces, vean ustedes que los roles me van a permitir a mí guiar mi forma de actuar, mis conductas, mi comportamiento. En el caso, por ejemplo, de las posiciones de los jugadores de fútbol en el campo, ¿verdad? Ahí tenemos pues delanteros, arqueros, defensas, mediocampistas, y cada quien en ese partido va a tener un rol específico. Ahora, resulta que la sociedad va a funcionar, como les digo, como un equipo de fútbol. Entonces, cada persona va a tener un rol, es decir, va a tener una posición en esa sociedad. La diferencia de roles va a asegurar que, pues, funcione adecuadamente un equipo. ¿Qué pasaría si en una sociedad todo el mundo todos ejerciéramos el mismo rol? O que en un partido de fútbol todos dijeran, ah, no, yo no quiero ser arquero, ni defensa, ni delantero. Yo quiero ser mediocampista y tenemos a todos de mediocampistas. ¿Se podría desarrollar ese partido de forma adecuada, bonita, esperable? Eso es muy difícil. Y eso es precisamente lo que sucede en nuestra sociedad. Nosotros como sociedad vamos a estar vigilantes siempre. Somos jugadores, pero también vamos a ser árbitros. Y vamos a estar esperando que se cumplan esos roles. ¿Qué pasa si esos roles de pronto pues no se cumplen? Nosotros no vamos a estar pues muy satisfechos con lo que esté sucediendo a nivel social. Y estos roles definitivamente, al igual que las normas, son aprendidas y se introyectan. Es decir, se aprenden y se ejercen, se aplican. Ahora bien, cambio de diapositiva para aquello de que me digan si se ve o no. ¿Cuándo vamos a encontrar nosotros otro elemento? Ya pasamos los roles, ahora vamos con otro elemento que son las categorías. Y aquí nos vamos a dar cuenta que no todos somos iguales. Vean ustedes,
esta caricatura de 1911 en donde se critica el capitalismo. Entonces ahí, pues lo que hacía era en esta imagen mostrar de forma crítica cómo es que se iba categorizando al ser humano en una sociedad, qué rol tenía, pero además de ese rol, por medio del rol que ejerciera, cuál categoría, es decir, cuál era su posición o estatus. Las categorías, como les decía, son el tercer elemento que me permiten a mí organizar la realidad en una sociedad y se refiere a lo que muchas veces llamamos como posición social o estatus. Y yo creo que ese concepto pues no es tan ajeno. Nosotros nos dicen, ay, ¿qué posición social? Mira, si es de alta posición social o no, es de bajo estrato social. Bueno, resulta que esto es un resultado de la diferencia que se percibe gracias a los roles. Todo está amarrado, normas, roles, categorías, ¿ok? Para que no se quede nada por fuera. Y estas categorías lo que me permiten a mí es que una comunidad se organice por medio de jerarquías de poder, de autoridad, de quién es más prestigioso, de quién tiene más privilegios en una sociedad. ¿Será que los que están arriba o los que están abajo tienen igualdad de privilegios? ¿O se complica bastante la situación si los de un estatus social más bajo quisieran tener los privilegios de la clase más alta? Definitivamente no. Entonces, aquí es muy importante tomar en cuenta que los criterios para establecer las diferencias de lo que llamamos estatus pueden ser muy, muy variados, pues dependerán de cuáles características sociales sean más valoradas por cada grupo. ¿Eso qué quiere decir? Que entre los que tienen más peso vamos a encontrar esos conceptos de raza, de etnia, puede ser también por medio de sexo o del ingreso, la clase económica a la que pertenezca. Y esto va a crear diferencias, ¿sí? Vamos a ver que lo que hacen es permitir que se ejerza pues un control social y que se promuevan y se legitimen ciertas actitudes de quién tiene más derechos que otros, lamentablemente, como de acuerdo con las costumbres o las acciones. Y también vamos a ver que se van a ir haciendo diferencias a unos y otros grupos. Y es lo que nosotros vamos a terminar por denominar jerarquías sociales o categorías, que siempre van a suponer diferencias jerárquicas, diferencias de poder en una sociedad. ¿Ok? Ahora bien, voy cambiando de diapositiva. ¿Logran ver esta? Sí. Ok. Ok, perfecto. Sí. Sí, ok. Bueno, resulta que voy a hacer un paréntesis. En esto de las categorías sociales, para terminar, habíamos visto que hay distintas jerarquías y ahí, pues, lo vimos nosotros en la época colonial, cómo se hacían categorías por medio de castas o incluso en la India, que todavía se vive con el régimen de castas, ¿verdad? Y pues se le daba mayor valor o menor a una persona pues en una sociedad. También hemos visto que esto de las jerarquías marcan esa diversidad, esa marginalidad y hace que ninguna cultura se pueda considerar pues como homogénea. Entonces esto va a marcar pues diferencias que van a calar profundamente en la apertura, en el desarrollo que pueda tener una persona a lo largo de su vida. Entonces, bueno, ya terminando con las categorías y las jerarquías y las castas, ahora vamos a ver que nosotros definitivamente a la hora de hablar de que la sociedad es homogénea o no, vamos a encontrar precisamente cómo la diversidad y la marginalidad en la sociedad contemporánea se van a ver visibles. Entonces, ¿por qué les pongo este mapa? Vean ustedes que está como un mapa mundi, hay tres colores. Está el amarillo, que dice que es primer mundo. Está el color rojo, que hace referencia al segundo mundo, y el tercer mundo. Estas categorías es algo que nos va a ir marcando con una diferencia muy grande. Así como hablábamos de castas y de jerarquías sociales, aquí estamos hablando de lo mismo, de una categorización de países de primer mundo, países de segundo y países de tercer mundo. Entonces ven ustedes que en este mapa tenemos pues Estados Unidos, bueno, lo que es el continente, lo que tiene que ver con la parte norte del continente, Europa,
lo que tiene que ver con países que son sumamente desarrollados. Y también pues tenemos la parte que es de Asia, considerada segundo mundo, y todo lo que está en verde tiene una connotación pues más negativa. Ya no se les llama países tercermundistas porque pues ya no suena tan agradable. Ahora utilizamos el eufemismo, la palabra bonita para decir países en vías de desarrollo, ¿ok? Entonces ven ustedes cómo el lenguaje va creando realidades y cómo nosotros desde una Costa Rica, en donde estamos en una situación de países en vías de desarrollo, nos vamos a dar cuenta que estamos en condiciones de desventaja a nivel económico, a nivel de calidad de vida, de adquisición de posibilidades, pues, que no tienen los de países del primer mundo, ¿ok? O que sí tienen, que nosotros no. Entonces, vamos a darnos cuenta que por más que queramos, ninguna cultura va a ser homogénea, que van a existir diferencias entre lo que es el centro y lo que es la periferia. Este concepto de marginalidad corresponde a lo que está al margen, de lo que está alejado, a la orillita, afuera del centro. Ahora, resulta que vamos a encontrar siempre grupos periféricos y que van a mostrar pues una gran heterogeneidad. Aquí vamos a tener conceptos muy importantes como subcultura, contracultura y exclusión. ¿Y qué pasa con estos grupos? Bueno, que definitivamente al considerárseles o al definírseles como periféricos, van a tener en primer lugar poco poder social. Van a ser simplemente una expresión que está debajo de la cultura, por eso se llama subcultura o que está subalterna, que es la contraparte, que dice, no, no somos iguales y que dice, no estoy de acuerdo, no me identifico con esta cultura en la cual yo crecí y opto por asumir un sistema de identidad que va pues muy ajeno a lo que se espera en la sociedad. Entonces tenemos el grupo de los ponquetos, por ejemplo, y tenemos más grupos. Lo que pasa es que estas subculturas que digamos que conceptualmente vamos a definir como marginales, van a expresar de forma limitada, siempre dentro de los espacios, se va a expresar de forma limitada dentro de los espacios que les corresponde. Y tampoco es como que ustedes vean que las subculturas comúnmente se organicen y hagan una transformación social y dejen de ser subculturas, se conviertan en cultura, en fin, todo este es proceso, ¿ok? Entonces, ¿dónde podemos encontrar eso? En muchos espacios. Ahora, las subculturas van a ser grupos cuyo accionar no va a estar articulado entre sí, es decir, no va a estar bien organizado. Por ejemplo, son subculturas, grupos tan diversos como los homosexuales, como los grupos góticos o punk, las barras de equipos de fútbol, ¿verdad? El Saprissa, la Liga, de Heredia, los grupos que son inmigrantes extranjeros según su nacionalidad y también pues incluso hasta miembros de la farándula. Vean que todo lo que es ir organizando la sociedad como por subgrupos. Entonces aquí vamos a ir viendo que cada uno de estos grupos va a ir poseyendo pues sus propios intereses, su propia forma de organización, va a tener signos muy distintivos, va a tener espacios muy concretos donde se van a encontrar y van a actuar como si fueran un solo colectivo, ¿verdad? Pensemos también en la cultura metal en Costa Rica. Y en general, bueno, todas estas subculturas lo que van a hacer, lo que van a ir haciendo es enriquecer la cultura. Lo que van a ir haciendo es introducir nuevas costumbres, nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver el mundo. Van a ir haciendo pues producciones desde cuestiones materiales hasta cuestiones simbólicas y no necesariamente van a asumir una posición o un accionar político. Tampoco es que todos estos grupos van a estar pensando en una transformación social. Simplemente subsisten, son parte de una cultura. Ahora, resulta que cuando una subcultura adquiere mayor significación, es decir, deja de ser tan secundaria y empieza a tomar protagonismo dentro de lo que es un orden político, sin que esto conlleve la búsqueda del poder, digamos, ahí ya no se convierte, ahí ya no es subcultura, ahí es contracultura, ¿ok? Y desde esta nueva posición, todas las acciones que este grupo intente poner ¿verdad? En el tapete
va a ser un motivo de crisis con relación a la cultura dominante. ¿Por qué? Porque la van a confrontar, porque van a luchar, porque van a buscar que no sean invisibilizados. Entonces, en ese sentido es que se va a ir convirtiendo en una fuerza anticonvencional, una fuerza que va a ir desestabilizando eh, aquello que amenaza a la organización social, aquello que ven que son como normas, roles, categorías, canciones, en fin, romper con una tradición e impulsar un cambio a lo que es establecido. Ahí estamos hablando de contracultura. Ahora, la contracultura también va a estar conformada por grupos diversos y fragmentados, los cuales no siempre llegan a organizarse de forma colectiva, aunque tengan pues una misma posición ideológica o política, no necesariamente. Muy bien. Ahora, ¿cuándo podríamos nosotros encontrar que se produce este tercer elemento de la diversidad cultural? Bueno, cuando vamos a ver que personas que han sido excluidas, que definitivamente están al margen, empiezan dentro de un orden social a tener su propia voz. Bueno, esto con respecto a esos mecanismos en donde, en resumen, nos vamos a dar cuenta que ninguna cultura es homogénea. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a tener también elementos como las sanciones, premios y castigos. Y esto precisamente porque las normas, los roles y las categorías se apoyan sobre un último aspecto, el cual ya pues, hemos ido mencionando, pero ahora es muy importante destacar y son las sanciones. Esto va a ser, como quien dice, la base fundamental para que todo el resto de elementos organizadores de la realidad social se sostengan. Si no hay sanciones, no hay forma de que domine. Ahora, con ella se va a ir definiendo y regulando la aplicación de castigos o de premios sociales. Es decir, se van a ir estableciendo pues las consecuencias del cumplimiento o bien la desobediencia de las expectativas del comportamiento que son definidas por los demás aspectos de la realidad social. Entonces, resulta que, ¿qué pasa cuando alguien transgrede las normas establecidas? ¿Qué pasa si no desempeña adecuadamente los roles esperados? Pensemos en el señalamiento que tiene una madre en un núcleo familiar que hace abandono, por ejemplo, de sus hijos. Socialmente, pues no está ejerciendo el rol al que ha sido destinada como la etiqueta de madre, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí vamos a ir viendo que según la situación social, puede que se reconozca o no se reconozca a la persona. Y aquí va a recibir pues un tipo de sanción, ya sea leve o puede ser grave. Y, por supuesto, nos va a permitir a nosotros entender que hay consecuencias, que nada es fortuito y que no se puede actuar según a nosotros pues nos convenga. ¿Ok? ¿Cómo es que nosotros aprendemos todo esto? Nosotros lo aprendemos porque estamos inmersos dentro de una sociedad y resulta que el aprendizaje es social. Por eso es que les pongo aquí la imagen del papá enseñándole al hijo cómo amarrarse los zapatos. Igual que un niño aprende a amarrarse los zapatitos, así nosotros hemos aprendido cómo es que funciona una sociedad por medio de normas, por medio de categorías, por medio de roles y entendiendo que hay un castigo o un premio de acuerdo a nuestra forma de actuar. Entonces resulta que definitivamente el aprendizaje es social, este va a ser un principio básico para que nosotros pues nos vayamos desarrollando y vamos adquiriendo conductas a través de cómo vamos observando nuestros modelos. Con solamente la observación y con solamente la imitación de roles, de conductas, nosotros hemos ido forjando una comprensión de cómo es que tenemos que comportarnos en la sociedad. ¿Qué se espera de nosotros? ¿Ok? Y de esta manera, a partir del aprendizaje que es observacional, nosotros vamos a ir logrando por ir reproduciendo esas pautas que son, pues, en respuesta a una conducta que hemos visto protagonizada por un grupo social, un colectivo
que ha sido propio de una convención. Entonces, estas palabras son muy importantes para que nosotros pues tengamos en cuenta que definitivamente nada es casualidad y no somos, como les digo, producto de la generación espontánea, sino que todo esto es un proceso de una estructura muy bien organizada para ir planteando una realidad determinada en nuestra propia cultura. Ahora, nosotros vamos a ir viendo también que, vean ustedes, ahora que estamos con las corridas de San Fermín, nosotros tenemos definitivamente elementos que son propios, por ejemplo, las corridas de toros en Zapote también, que nos hacen participar de elementos culturales desde lo que son los modelos desde que hemos crecido observando y también imitando. ¿Cuáles son estos modelos que nos brinda la sociedad? No solamente mamá, papá, abuelita, en la familia o en la escuela. Tenemos otros modelos que se encargan de decirnos qué tenemos que pensar, qué tenemos que querer, a qué tenemos que aspirar y cómo tenemos que actuar. Tenemos el cine por medio del aparato de películas, ¿verdad? Nos van a ir transmitiendo mensajes, formas en las cuales pues podemos irnos identificando con lo deseado o bien pues con lo que se rechaza. La televisión, los medios de prensa, ¿cuáles son el tipo de noticias que transmiten? ¿Están abogando por un grupo de poder o están realmente transmitiendo noticias desde una óptica objetiva que busca simplemente la información o bien que el público cambie la perspectiva y la afinidad que tiene contra un gobierno, contra una situación que está sucediendo? Entonces, por eso hablamos del realismo crítico en el capítulo 1 y eso no lo vamos a dejar de lado porque es importante agarrar con pinzas que todos estos modelos, desde la literatura, la publicidad, los videojuegos, las nuevas tecnologías, TikTok, Instagram, Facebook, en fin, todos estos elementos nos van a decir qué es lo que está en tendencia, cómo debemos actuar, qué es lo que nos debe de gustar. Y por eso hay que estar muy atentos para poder pues ir haciendo un mayor discernimiento de cómo es que nuestra óptica, nuestra visión del mundo está siendo modificada y no es una cuestión únicamente propia, pues, de nuestra individualidad, sino que somos como esponjas y estamos absorbiendo todo lo que pasa a nuestro alrededor y sin darnos cuenta se nos está modificando de alguna forma estos mecanismos de pensar en qué es lo que queremos, qué es lo que consideramos placentero, ¿verdad? ¿Por qué de pronto se nos ocurre que qué antojo de una Coca-Cola bien fría con hielo? ¿Eso ha sido inducido o ha surgido propio de nuestro ser? Bueno, entonces todos esos elementos es para que lo contemplen, para que lo tomen en cuenta. Vamos a ir ahora con esto que llamamos el conocimiento de la vida cotidiana y es precisamente para recalcar que nuestra realidad por excelencia va a ser la vida diaria, desde que nos levantamos, abrimos los ojos, cuál es nuestra rutina, con quién, cómo nos comunicamos, cómo es que nosotros vivimos la vida. Ahí es donde vamos a ir viendo la realidad. ¿En dónde? En nuestra propia vida. Esta vida cotidiana va a estar compuesta siempre por lo que hemos definido como normal, por lo que es evidente, según nuestro juicio, según el de nuestro entorno cultural y también que hay que tomar en cuenta esto que les decía, ¿verdad? Que somos como esponjas. De pronto nos damos cuenta, no nos cuestionamos nada y por medio de este realismo ingenuo vamos a pensar que todos los elementos que conforman nuestra realidad son pues conocidos, son obvios, que no hay que cuestionar nada. Y en cambio, vamos a ir experimentando, pues, que esta realidad definitivamente tiene distintos grados de cercanía, distintos grados de alejamiento, y que la realidad misma de la vida cotidiana va a ser sumamente intersubjetiva, que no todas las personas vivimos la misma realidad e incluso que va a ser imposible, que compartimos elementos en común, sí, para encontrar pues un acuerdo, claro, pero nadie tiene precisamente la misma realidad que la otra persona. Entonces,
Vamos ahora con otro elemento que nos permite encontrar, vivir la realidad y es el cuerpo, nuestro cuerpo. Nosotros vamos a encontrar que hay fronteras, llamamos fronteras de la piel, porque es lo que nos va a permitir a nosotros, pues, conocer el mundo, palparlo, darnos cuenta de sus distintas texturas, de cómo es que de pronto hay una necesidad de transformar el cuerpo, qué es lo que nos piden los modelos estéticos en una sociedad, cómo tiene que verse una mujer, cómo tiene que verse un hombre, en fin. ¿Cómo es que nosotros estamos habitando el espacio que nosotros construimos? ¿Qué simboliza cada elemento? Y lo hemos visto en el capítulo 1 con el color, con la luz, con la oscuridad, en fin, que el orden es convencional y se ajusta al tiempo en el que se esté viviendo. Luego vamos a ir viendo que el conocimiento, todo lo que nosotros consideremos aprendizaje, las ideas nuevas, todo tiene posibilidades y tiene limitaciones como tal. No vamos a ser capaces de conocerlo ni de saberlo todo, pero en medio de nuestro realismo crítico vamos a ver que el conocimiento va a ser un proceso que se va adquiriendo poquito a poco, como el néctar de una flor, así, poquito a poco, que está permeado de la subjetividad, es decir, de mi experiencia de mundo, de mi vivencia, de mi forma de percibir, de sentir la realidad. También va a tener elementos de objetividad, en donde todos nos ponemos de acuerdo para decir, ah, mira, sí, 2 por 2 es igual a 4, eso es demostrable, todo lo podemos ver, sí. Pero que algo sea bonito, que algo sea feo, eso es subjetivo. Y luego, cuando compartimos pues la subjetividad, ya estamos hablando de elementos en donde nosotros vamos a ir viendo distintas visiones de mundo, que vamos a ir organizando ese conocimiento social, que nos vamos a ir adaptando como seres humanos frente a todo lo que genera la incertidumbre. Y es que no tenemos pues nada cuadrado, ni sabemos qué va a estar sucediendo, ni más tarde, ni el día de mañana, ni dentro de unos años. Entonces, volviendo al tema del lenguaje, resulta que la comunicación va a ser siempre una especie de negociación de significados. Recuerden que comunicación viene del latín comunicar, que significa ser común. Entonces, esto es muy importante porque se me van a presentar siempre algún problema de interpretación con respecto a algún problema, alguna vivencia, y vamos a ver que la verdad, de alguna forma, va a ser parcial, que la cultura va a estar siempre en un proceso de cambio y que a lo largo de la historia vamos a ir conociendo pues etapas que nos brindan elementos comprobatorios que van a brindarnos pues distintas verdades frente a un mundo en donde abunda lo verosímil, es decir, frente a un mundo donde abunda aquello que parece verdadero. Y nos vamos a ver inmersos en lo que llamamos mentiras, verdades o verdades mentirosas. Esto en cuanto al discurso, en frente a una necesidad de manipular lo que es la palabra, de manipular las mentes. Y aquí les puse la imagen de Joseph Goebbels, que él estaba pues convencido de que si una mentira se repetía y se repetía muchas veces, terminaba por convertirse en verdad. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Qué tantas mentiras hemos nosotros sustentado como sociedad que de pronto las vivimos como una realidad sin darnos cuenta y la consideramos tal cual, sagrada? ¿Ok? Porque la verdad ha sido pues producto del lenguaje. Ahora, no estoy diciendo que la verdad no exista, no estamos en un proceso de nihilista ni relativista, simplemente que la verdad ha sido objeto de manipulación y ha sido muchas veces tergiversada al punto en el cual se considera verdadero algo que definitivamente no lo es. Entonces eso hay que tenerlo siempre pues muy atentos y precisándolo por medio de el realismo crítico. Nada más para terminar, resulta que este personaje, Joseph Goebbels, fue el ministro de propaganda durante el régimen nazi en Alemania y él hizo una lista, ustedes la pueden revisar, de cómo es que uno puede modificar, persuadir de forma efectiva la forma de pensar de un pueblo. Entonces él decía que si uno lograba exagerar la información, ¿verdad? Podemos llamarlo como ese amarillismo,
considerar algo sumamente grave, que en realidad tal vez no lo era, pero darle esa tónica, decía que había que, por ejemplo, hacer mensajes sumamente sencillos, que fueran comprensibles para la masa. Decía que había que repetir una y otra vez la misma idea, para que la gente, pues, se creyera aquella idea y la reprodujera. También decía que cuando uno mencionaba un objeto, digamos, de gusto o un objeto de crítica bajo el lema de todo el mundo, esto hacía que obviamente, aunque es una falacia, las personas se creyeran la idea de que aquello que se les estaba diciendo definitivamente no era de un solo grupo, sino que era de la gran mayoría o de todo el mundo. Entonces esto es importante tomarlo en cuenta porque entre mentiras verdaderas o verdades mentirosas hemos estado inmersos todos por medio de los distintos formas de comunicación, llámese prensa, llámese incluso sistemas pues, de educación, de políticas, cómo es que nosotros vivimos lo que vivimos, lo consideramos tal cual, pero no nos cuestionamos nada. Entonces, este compartir el pensamiento es parte de lo que, en resumen, podríamos decir que es compartir la realidad. Y vamos a encontrar que el sentido común es una especie de construcción ideológica. Muchas veces se habla de, ay, por sentido común usted debería hacer esto y esto. Perdón, pero es que el sentido común es el menos común. Y nos vamos a ir dando cuenta que no hay una homogeneidad en el pensamiento, sino que hay muchas maneras de percibir, muchas maneras de pensar, de tener su propia ideología y de cómo somos, de alguna manera, una maquinaria, una industria cultural que va generando representaciones sociales, de creencias, de construcción de estereotipos y de réplica o de representación de actitudes que tomamos como propias, pero a veces nos cuesta un poquito pues ir cuestionando esto. Entonces, bueno, en síntesis, estas son las ideas que vamos a ir pues ustedes planteando en el capítulo 2 de cómo es que las normas, las categorías, estas jerarquías, estos roles van a ir generando una organización tal, siempre sustentada por medio de el castigo y el premio. De recordar que ninguna cultura es homogénea, aunque pretenda hacerla pasar como tal, ¿verdad? Que vamos a tener grupos centrales, vamos a tener grupos periféricos, que vamos a vernos inmersos en sanciones que van a tener la función de regular que se apliquen castigos, que se apliquen premios, que vamos a encontrar también, pues que nosotros como sociedad, como personas inmersas dentro de esto, vamos a ir generando siempre más significados y sustentando una realidad que puede ser común a todos. Y que definitivamente el lenguaje va a ir creando realidades. Esto sería pues lo que compete al capítulo 2. Agradecerles muchísimo su participación. No sé si tienen pues alguna duda, algún comentario y si no, pues damos por finalizada esta tutoría. Esta se ha estado grabando y se va a estar subiendo próximamente a la pestaña. Y quienes han tenido acceso pues a las demás tutorías se van a dar cuenta que yo las subo al canal. Entonces ahí también van a poder tener acceso. Steven, a usted las gracias. Y si no, pues muy amables de verdad por haber participado y muchísimas gracias. Gracias, buenas profe. tardes. Muchas gracias, profe.